Capítulo 7. La purificación cósmica de Cristo, limpiando los cielos y la tierra. Y si la limpieza más grande y fundamental no fuera solo aquí en la tierra, sino en los cielos mismos? Comúnmente, concebimos la salvación como una historia puramente humana, un drama confinado a nuestro planeta y a nuestra especie. Sin embargo, hoy nos sumergiremos en la escala cósmica de la obra de Cristo, explorando una narrativa bíblica sorprendente que expande la redención más allá de nuestros horizontes terrenales. La purificación del propio reino celestial. Nuestra misión en este capítulo es desempacar esta verdad, a menudo pasada por alto. Exploraremos la idea de una mancha celestial, cómo esa mancha exigió una solución divina, y cómo la obra de Cristo siguió un patrón específico revelado por Dios para ejecutar una limpieza de alcance universal, demostrando una coherencia y una majestuosidad que redefine nuestra comprensión de la salvación. El origen de la contaminación celestial. Para comprender la solución, primero debemos entender el problema en su verdadero origen. Contrario a la creencia popular, el pecado no se originó en el jardín del Edén. Antes de que la humanidad existiera, antes de que el Edén fuera siquiera un pensamiento en la creación, el problema comenzó en el cielo. Fue allí donde Lucifer, un ángel del más alto rango, se rebeló contra Dios. Su motivación no era otra que el orgullo y la ambición desmedida, un deseo de exaltarse por encima de su creador. El profeta Isaías registra sus soberbias intenciones en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero su rebelión no terminó con su propia caída. Su influencia maligna persistió, y su rol continuo en la esfera celestial se describe en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, como el del acusador de nuestros hermanos. Esta rebelión continua y su actividad acusatoria introdujeron lo que solo puede describirse como una profanación. Crearon una mancha espiritual en la misma morada de Dios. Pensemos en ello con una analogía moderna. Un quirófano perfectamente estéril. Es un ambiente prístino, preparado para una cirugía vital. Pero en el instante en que un solo contaminante entra, aunque sea invisible, la habitación deja de ser estéril. Queda fundamentalmente comprometida y necesita una limpieza definitiva para volver a ser funcional y santa. De manera similar, la presencia de la rebelión y la acusación manchó la esfera celestial. Este hecho creó un problema cósmico fundamental que demandaba una purificación de igual magnitud, porque la santidad absoluta de Dios no puede coexistir con la iniquidad, ni siquiera en su propia morada. El patrón divino, una sombra en la tierra. ¿Cómo nos preparó Dios para entender la solución a un problema tan colosal? Nos dio un modelo, un ensayo, una sombra aquí en la tierra que revelaría la secuencia divina. Este patrón se estableció de manera inequívoca durante la ratificación del pacto en el monte Sinaí, un evento detallado en el libro de Éxodo. Allí, antes de que el sacerdocio levítico fuera formalmente consagrado, se ofreció un sacrificio para sellar el pacto. Lo crucial es quién realizó este acto, como leemos en Éxodo capítulo 24, versículos 5 al 6. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. El detalle es vital, fueron jóvenes de los hijos de Israel, no sacerdotes formalmente consagrados. El sacrificio que inauguró el pacto ocurrió antes de que Aarón y sus hijos fueran consagrados para el ministerio sacerdotal. Aquí se revela el patrón divino inmutable. 1. Primero, un sacrificio de sangre que inaugura y ratifica un pacto. 2. Segundo, y solo después del sacrificio, viene la consagración del sacerdote que ministrará bajo los términos de ese pacto. Este orden no es una coincidencia. Es Dios mismo sentando meticulosamente las bases, orquestando su plan y mostrándonos la secuencia precisa que seguiría la redención definitiva. El cumplimiento perfecto, la obra de Cristo. La obra redentora de Cristo sigue este patrón divino a la perfección, llevándolo de la sombra terrenal a la sustancia celestial. Paso 1. El sacrificio en la cruz.
En la cruz, el rol principal de Cristo no era todavía el de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Primero, fue el sacrificio perfecto y el testador del nuevo pacto. El libro de Hebreos, en su capítulo 9, versículos 16 al 17, lo explica con una lógica legal y espiritual. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La muerte de Cristo fue el acto fundacional absolutamente necesario para ratificar el nuevo pacto. Su sangre no solo lo inauguró, sino que activó las promesas que Dios había hecho siglos antes por medio del profeta Jeremías. Un pacto bajo el cual el perdón de los pecados sería total y definitivo. Paso 2. La consagración en la resurrección. Habiéndose cumplido el primer paso del patrón, el sacrificio, seguía la consagración del sacerdote. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y este acto fue mucho más que un milagro espectacular. Fue una declaración de victoria sobre el pecado y la muerte. Es precisamente en su resurrección donde el Padre lo consagra como nuestro eterno sumo sacerdote. Su sacerdocio no se basa en un linaje humano como el de los levitas, sino, como dice Hebreos, capítulo 7, versículo 16, en algo infinitamente superior, según el poder de una vida indestructible. Porque Él vive para siempre, su sacerdocio es eterno y su capacidad para salvar es perpetua. El patrón se cumple, primero el sacrificio, luego la consagración. Paso 3. El ministerio en la ascensión. Una vez consagrado como sumo sacerdote, Cristo asciende al cielo para comenzar su ministerio. No entra en una copia terrenal, sino en el santuario verdadero, el celestial. Allí, su ministerio no se basa en rituales repetitivos, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios a su propia promesa. Cristo presenta la evidencia de su sacrificio, demostrando que las condiciones del nuevo pacto se han cumplido a la perfección. La promesa de Dios, registrada en Jeremías, capítulo 31, versículo 34, ahora es una realidad legal y espiritual. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El clímax, la purificación de los cielos. Aquí es donde todas las piezas encajan para revelar la asombrosa culminación de la obra de Cristo. Si el sacrificio de Cristo cumplió perfectamente los términos del nuevo pacto, garantizando el perdón total y borrando legalmente el pecado, entonces la base misma de la mancha celestial, la acusación continua de Satanás basada en el pecado, queda completamente anulada. La purificación del cielo es la consecuencia directa y necesaria. El libro de Hebreos lo declara explícitamente, contrastando la purificación terrenal con la celestial en su capítulo 9, versículos 23 al 24. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacrificio de Cristo fue ese mejor sacrificio. Su muerte y resurrección no solo proveyeron perdón para nosotros, sino que, al hacerlo, lograron la purificación definitiva del santuario celestial. La mancha fue limpiada, el quirófano cósmico fue restaurado a su perfecta santidad. Conclusión: la magnitud de nuestra salvación. La obra de Cristo fue, por tanto, inmensamente más expansiva de lo que a menudo imaginamos. Abordó un problema que se originó en el cielo antes que el hombre, siguió un patrón divino revelado en la tierra y culminó en una purificación cósmica que restauró el orden y la santidad en la misma morada de Dios. Al reflexionar sobre esto, una pregunta final queda suspendida en el aire. Si Dios llegó a tales extremos para purificar incluso los cielos de una mancha espiritual, ¿qué nos dice eso sobre la absoluta necesidad de su perfecta santidad? ¿Y cómo moldea nuestra visión de su carácter inquebrantable, su justicia impecable y la gloriosa y completa finalidad de todo lo que ha logrado a través de su Hijo?